lo hacemos cumplir nosotros, exigimos su cumplimiento como ciudadanos. E igualmente, como ya vimos, hay una gran cantidad de derechos, y qué bueno que los tenemos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros y hacia allá afuera es, ¿los conocemos? Y en función de eso actuamos en consecuencia. Yo diría que no necesariamente. Segundo, se habló aquí del tema del empoderamiento. Y yo diría, por supuesto que sí, ¿no? La sociedad tiene que estar empoderada. Pero yo diría, desde mi muy particular punto de vista, con dos aspectos importantes. El primero es que tiene que ser con sustento, ¿no? Es decir, si voy a actuar en un caso concreto, en una situación en particular, me tengo que apoyar en la ley, en las cuestiones técnicas, en las cuestiones científicas. Si no, pues es nada más como aventar una piedra y quién sabe dónde va a ir a dar. Segundo, lo tenemos que hacer con sentido. ¿Para qué? Queremos empoderarnos, ¿no? Y creo yo, queremos empoderarnos para efectos de poder exigir, como bien decía nuestra compañera de la PAUT, para poder exigirle a las autoridades que las cosas que pasen allá afuera se hagan conforme a la ley, pero también respetando a la naturaleza. Entonces, quería yo hacer esos comentarios en función de los comentarios igualmente atinados que hicieron los compañeros que hicieron uso de la palabra. Y por cierto, Arnold, me voy a quejar porque no hay equidad de género en este panel. Soy una minoría y me la debes por ahí. Bueno, pues quisiera yo dar lectura a las palabras que les hemos preparado para entrar en el tema muy concreto, muy particular de lo que trata el Congreso. Empezaré diciéndoles que hoy hablamos de los derechos de la madre tierra por el reconocimiento que hoy mismo hacemos a las diversas formas de ser y de estar y que habitan en la tierra, en México, en las Américas. Y no solo eso, sino que además poseen mayores grados de sustentabilidad que las culturas modernas y urbanas. Por hablar del caso de América Latina en general y México en lo particular, estamos, diría yo, repletos de territorios conocidos como ancestrales. Y en ese sentido quisiera comentar también que la diversidad de pueblos y el esfuerzo y el empeño con el que se ha trabajado, por ejemplo, en el caso de las tierras, eso se ha traducido en la creación de un inmenso patrimonio que nosotros llamamos el patrimonio biocultural. Por ejemplo, México es centro de origen, diversificación y uso de más de 59 razas de maíz, que con la invención de la nixtamalización se tradujeron en más de 600 platillos. En el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y comunidades equiparables se manifiestan y ejercen diversos derechos humanos, por ejemplo, identidad cultural, alimentación, territorio, autonomía, participación en la toma de decisiones, agua, trabajo, creo, solo por mencionar algunos. El manejo que hacen los pueblos originarios es tan relevante que hoy en día las áreas mejor conservadas son los territorios ancestrales. Todos los pueblos usan los recursos naturales bajo patrones culturales. Por ello, garantizar el control cultural de los pueblos indígenas de los recursos naturales tradicionalmente manejados es garantizar su supervivencia cultural y sus derechos humanos, así como permitir que sigan cuidando y haciendo un uso con un mayor grado de sustentabilidad de estos recursos naturales. En México, el mayor problema para el reconocimiento de los derechos de la tierra y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas es la debilidad precisamente de lo que nosotros llamamos la legislación secundaria. ¿Por qué? Porque no garantiza el control cultural sobre los recursos que siempre han utilizado y de los cuales dependen. Y pongo ejemplos.
Está el caso del Acueducto Independencia en Sonora, la acción colectiva en el tema del maíz, Wirikuta, y recientemente la disputa entre los apicultores mayas y los productores de soya transgénica, que son casos que se han venido ventilando recientemente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy en día, esta debilidad institucional se ve agravada ante el avance de los llamados proyectos de desarrollo, como es el caso de los proyectos de hidrocarburos en el Golfo de México y los de energías renovables que se traslapan con territorios ancestrales, complicando los contextos que se dan actualmente. Y vuelvo al tema de las preguntas con las que inicié. ¿Qué hacer entonces para revertir el paradigma actual de la crisis? ¿Qué hacer para proteger lo que muchos de ustedes o lo que muchos de nosotros llamamos la casa común y la diversidad que alberga? Y aquí una serie de propuestas. En primer lugar, debemos determinar el proceso de construcción de nuestro Estado pluricultural que inició en el 2001, para lo cual se requiere: 1. Reconocer los territorios ancestrales; 2. Garantizar a los pueblos el control cultural de sus recursos naturales, esto es, proteger y fomentar estas identidades culturales; y 3. Fomentar la democracia participativa, es decir, permitir, fomentar el involucramiento efectivo de los pueblos y de la ciudadanía en la toma de las decisiones. Y esto obviamente supone un cambio drástico en el ejercicio del poder y, por supuesto, también en el marco jurídico. En segundo lugar, el Estado debe de buscar eliminar toda forma de violencia física, estructural y simbólica, lo cual implica revisar la legislación y la política pública implementada hasta hoy por el Estado mexicano y velar porque contemple una visión sostenible, multicultural y, por supuesto, de derechos humanos. Así las cosas, y ya para terminar, lo que está en juego es la protección de los derechos de la tierra, los derechos de las personas y de los pueblos. Y yo diría, y esta es una reflexión en la que estoy trabajando, pero que al final del cuento también los derechos de la madre tierra son nuestros derechos. ¿Por qué? Porque al final del día, si somos un poquito racionales, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida cotidiana depende de la madre tierra. Y si la madre tierra no está bien, pues nosotros no podremos estar bien. Al revés, si la cuidamos, pues va a ser a nuestro favor. Si la dañamos, nos vamos a dañar a nosotros mismos. Con esto quisiera terminar, Arnold, y gracias a todos por su presencia y reitero el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias.